esto para... Y ahora voy a compartirles la pantalla. ¿Ven lo que... ¿Ven la presentación? Sí. Ya. Nosotros hemos trabajado con ecuaciones de este tipo. ¿Ya? Vamos a admitir a la Camila. De x la vamos a elevar al cuadrado. Es x. Ah, no. Ya. Al admitir se me fue eso. No. X al cuadrado. Ya. X al cuadrado más 5x menos 3. ¿Ya? Y tenemos esa ecuación. Esa es una ecuación de segundo grado. Eso es lo que nosotros con lo que hemos estado trabajando. ¿Ya? Cuando yo les pedía que resolvieran, lo que están haciendo es encontrar este punto y este punto. Al resolver una ecuación de segundo grado, se encuentra ese punto A y el punto B. Miren qué pasa si en este caso el discriminante es B cuadrado, que es 25, menos 4 veces AC, pero como este es menos, entonces va a ser más y por lo tanto el discriminante es positivo. Y por eso hay dos soluciones, reales y distintas. ¿Qué pasa si yo cambio este signo? Y le ponemos a este signo más, y le voy a poner el número 7. ¿Ya? Miren lo que sucedió. La gráfica subió. Entonces la pregunta es, ¿hay una intersección de la gráfica con el eje X? No. No. Como no hay intersección, y no hay intersección, ¿por qué? Porque no hay soluciones reales. No hay soluciones en el eje X. Son todas complejas. Compleja y conjugada. ¿Ya? Entonces, este es el caso en que el discriminante es menor que 0. El discriminante negativo representa esta figura. ¿Ya? Una figura, ¿no es cierto?, que no intersecta el eje X. Y por lo tanto, las soluciones son complejas conjugadas. Ahora, si nosotros cambiásemos esto, y a este número le voy a poner un 4, y a este de acá voy a escribirle también 4, y voy a ingresar la opción. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjense, si analizamos el discriminante de x cuadrado más 4x más 4, el discriminante es 0. Y eso nos lleva a concluir que la intersección, en realidad, ¿en cuántos puntos hay? Solamente en uno. Aquí. Entonces, aquí tenemos las tres situaciones que yo les explicaba cuando analizábamos la naturaleza de las soluciones.
Cuando es mayor que 0, intersecta en 2 puntos. Cuando es menor que 0, no intersecta en ningún punto. Y cuando es igual a 0, intersecta solo en este punto. ¿Ya? Entonces, analizar esa situación nos lleva a poder determinar qué sucede con el gráfico. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa ahora con estos otros parámetros, con los parámetros A, B y C. ¿Ya? Voy a borrar todo esto para ingresar nuevamente función, pero la voy a ingresar de este otro modo. ¿Ah? Vamos a escribir aquí A por X al cuadrado no me, a ver, ¿qué pasa que no toma esto? Ya. A voy a crearlo de inmediato y continuamos con esto. Al cuadrado más bx y vamos a crear el otro deslizador luego más c. Ok. Y vamos a crear el deslizador. Este es B, ok. Está un poquito lento esto, ¿no? Vamos a ver el otro deslizador que es C. Ok, ya. Lo vamos a poner por acá abajito. El B. Estos son deslizadores, ¿ah? Fíjense que la función que tiene es la siguiente. Yo he ingresado una función de segundo grado. AX cuadrado más BX más C en su forma completa general. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los parámetros que tenemos acá. ¿Ya? Este parámetro es A, B y C. Vamos a comenzar con A. ¿Ya? A no tiene ninguna incidencia, ¿ya? En esta función. Veamos qué pasa con B. ¡Ay, lo borró! ¿Por qué me lo borró? Voy a escribirla de nuevo. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a analizar A. Fíjense la incidencia que tiene A. A va desde menos 5 a 5, B es el parámetro para esta ecuación, va desde menos 5 a 5 y C desde menos 5 a 5 también. Lo estoy analizando de ese modo. Entonces ahora, vamos a trabajar con A y vamos a recorrer A desde el número negativo.
Cuando A es negativo, la gráfica toma esta forma. ¿Se acuerdan cuando vimos la función potencia y que analizábamos el valor de A? Bueno, esto es lo mismo. Voy a acercar A hasta que llegue al punto 1, negativo. Sigue yendo hacia abajo. Sigo avanzando hasta intentar llegar a 0. Si es 0, miren en lo que se transformó la función, la gráfica. ¿Sigue siendo una función cuadrática, una parábola o no? No. ¿Es lineal? Es una línea. ¿Ah? Deja de ser una función cuadrática y pasa a ser una función lineal. Más bien diría yo una función afín. Ya vamos a ver eso en detalle, que es lo próximo que vamos a analizar. Si ustedes observan acá en la ecuación donde está la función, el hecho que A sea 0 significa que todo esto es 0. Y por lo tanto me queda menos 3,1x más 1. Pero deja de ser una función cuadrática. Por esa razón es que dentro de las restricciones que está al definir una función cuadrática es que A sea siempre distinto de 0. Ya vimos que si era negativa, las ramas se abrían hacia abajo. O sea, tenía una concavidad negativa. Veamos que si aumentamos esto, nos vamos de 0. ¿Ya? Y esto comienza a cambiar. Comienza a ser una función que cada vez que aumenta el valor de A, ¿qué ocurre con las ramas? Se van estrechando. La función va creciendo más rápido. Si llega a 5 va a ser de ese modo. Pero dejémosla, por ejemplo, en 1. Esa es una función, la gráfica de una función completa particular, porque A vale 1. Su discriminante es mayor que 0, intersecta en 2 puntos. ¿Ya? Veamos qué sucede en esta gráfica. Le voy a poner un valor mayor a A. Puede ser 2. ¿Ya? ¿Qué sucede si cambiamos B? Vamos con B negativo. Miren el desplazamiento que va a tener la gráfica. Si yo voy desde negativo a positivo, eso va a comenzar a desplazarse a medida que va disminuyendo el valor negativo, sube y hace que el discriminante sea menor que 0 y luego comienza a aumentar el valor positivamente y en estos momentos el discriminante es mayor que 0, hay soluciones reales y distintas. Vuelve a disminuir, disminuye y en este punto ya no hay raíces reales, ya no hay soluciones reales, ¿sí? Para ese valor de B, hasta llegar al valor negativo, y aquí en estos momentos sí hay soluciones reales, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que hace el parámetro B, traslada este vértice de la parábola en forma horizontal y también vertical, ¿ya? Veamos qué sucede con el parámetro C. El parámetro C, si es negativo, bueno, va a influir porque su discriminante es mayor que 0 y por lo tanto hay dos soluciones. Pero ¿qué pasa si este parámetro va cambiando su valor? ¿Qué ocurre con la gráfica y qué ocurre con esos 2 puntos?
comienza nuevamente a subir, a subir, a subir, y no sabemos si va a ser tal que haya raíces negativas. Hasta el momento sigue habiendo raíces, pero exactamente en este momento ya tenemos las soluciones negativas para esta ecuación. Pero el parámetro C lo único que hace es un desplazamiento vertical. El B es un desplazamiento más bien horizontal. ¿Ya? Vamos a dejar todo esto en 5. Y este también en 5. Todo es negativo. Y voy a accionar ese, voy a accionar este, voy a accionar este. Ahora se están cambiando de valores los tres parámetros. ¿Ya? Va cambiando su forma la gráfica. Sube, pero los parámetros nos dicen algo respecto de la naturaleza de las soluciones de una ecuación de segundo grado. Uno, el más relevante, sin lugar a dudas, es C, porque si C es negativo, vamos a tener posibilidades de soluciones complejas conjugadas. O sea, si es negativo, perdón, reales y distintas. Si C es positivo, ahí podría haber posibilidades de soluciones complejas conjugadas. ¿Ya? Pero esto es con lo que hemos trabajado, esto es lo que hemos hecho cuando calculábamos las soluciones de una ecuación de segundo grado por los distintos métodos, era encontrar los puntos de intersección con el eje X. ¿Ya? Voy a modificar un poquito el valor de C para que haya dos intersecciones. Y el de A lo voy a aumentar para que se cierre un poquitito la gráfica. Ya. Cuando resolvíamos entonces ecuaciones de segundo grado, lo que estábamos buscando, les reitero, es ese punto. Se me movió. Ocupa muchos recursos esta cosa cuando uno... Ahí estaba. Listo. Ahora sí. Esos son los puntos que encontramos. A y B. A este le llamamos X1 y a este X2, o a este X1 y a este X2. En realidad, esta es una gráfica en donde los valores no son tan, o sea, no son exactos, ¿ya? Pero sí podríamos encontrar estos puntos con una gráfica con valores que fuesen exactos. Es decir, yo podría dejar este en 1. B podríamos dejarlo en valor 2. A ver, sí, 2. Y este podríamos dejarlo en 1 para tener valores exactos. Ok, los puntos son exactos. ¿Cuántos puntos hay? Un valor. Analicemos el discriminante. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 1 es 4 y por 1, 4. 4 menos 4, 0. Distinto. ¿Qué pasa ahora si cambiamos un poco esto? Y voy a poner en esto un valor 4. Y acá lo voy a subir a... ¡Ay, el pulso!
¿Cómo? No he salido a carretear, chicos, ¿ah? Por si acaso. Ya, ahí sí, arreglé el pulso. Ya, entonces, ¿qué tengo? Tengo una función ahora que es esta. 1x cuadrado, esto es lo mismo que no esté el 1. X al cuadrado más 4x más 3. Si calculamos las soluciones, encontramos, primero veamos la naturaleza. 4 al cuadrado es ¿cuánto? Es 16. Menos 4 por 1 es 4 y por 3 es 12. 16 menos 12 es mayor que 0. Por lo tanto, las soluciones son reales y distintas. Ahí están los dos puntos. Segundo, calculemos ahora cuáles son las soluciones. Puedo factorizar, ya, encontrar dos números que sumados me den 4 y que multiplicados me den 3. Y esos números, si los anotamos acá, van a ser ¿cuáles? Voy a tener x igual 0. Dos números que sumados me den 4 y que multiplicados me den 3. 1 y 3. 1 y 3. Entonces, ambos positivos. 1 más 3. De aquí, al tener estas dos cosas que sean 0, significa que esto es 0 o eso es 0. O sea, x más 1 igual 0 significa entonces que x sub 1 es, este pasa restando, es menos 1. Y acá, x más 3 igual 0 significa que x sub 2 va a ser igual a, este pasa para acá restando menos 3. Entonces tengo esos dos valores, que en realidad ahí como que no se notan mucho, pero voy a intentar ver si es posible. No, vamos a agrandar un poquitito. Ahí sí. Ahí aparecieron las soluciones. Entonces aquí tengo x sub 1 menos 1 y x sub 2 menos 3. ¿Ya? Esto es bueno, es la ecuación de segundo grado y la función de segundo grado. El gráfico, bueno, es bastante sencillo de hacer. Y ya lo vimos con la función potencia. Por esa razón, esta parte de analizar la función, no quise ser reiterativo y volver a ver exactamente lo mismo que ya habíamos visto. ¿Ah? Solamente hacer una suerte de resumen de lo que es la función de segundo grado, ya relacionada o asociada a la ecuación. Generalmente se enseña lo que es la ecuación de segundo grado y cuál es su resolución, su forma de resolverla. ¿Ya? Nosotros acá vimos más de un método. Vimos la fórmula general, factorización y el método de Pochel-Law. Tres formas de resolver esta ecuación. Y luego analizamos la naturaleza y las propiedades de la ecuación de segundo grado. Pero una ecuación de segundo grado está íntimamente ligada a la función. De hecho, el resolver una ecuación de segundo grado es encontrar estos puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Eso es resolver la ecuación de segundo grado. Del mismo modo es que vamos a analizar lo que viene, que es la función lineal y la función afín. ¿Ya? La función lineal tiene, bueno, ahí vamos a verlo en detalle. Primero, quisiera saber si hay alguna
duda respecto de lo que hemos visto y si hay alguna consulta que quisieran hacer o algo que quieran que revise de nuevo o que explique de nuevo de la ecuación de segundo grado y los métodos de resolución o de esto que acabamos de ver o de la función potencia, ¿ya? Entonces les dejo la palabra a ustedes. Por lo menos yo no tengo dudas. Y Yo tampoco. Benja, Yo tampoco tengo dudas. ya, Martina, Tampoco tengo dudas. Camila, No, profe. ya, y Martín, No, profesor. ya. Ok, entonces vamos a... de esto no sé. Si para poder tener este archivo que yo he creado aquí con estos deslizadores, estos aparatitos que he puesto aquí se llaman deslizadores y permiten, como ustedes se dieron cuenta, generar algunas animaciones para explicar el comportamiento de algunas funciones. Para poder ver este archivo, ustedes tendrían que tener instalado en su computador GeoGebra. ¿Ah? Y en realidad GeoGebra es una aplicación muy útil, pero bastante pesadita. Entonces, pesadita en el sentido de que ocupa recursos. ¿Ya? Por lo tanto, no sé, pues, si quieren, le pueden hacer una captura de pantalla, pero eso les va a permitir solamente ver esta imagen, no trabajar con los deslizadores. Si ustedes en algún momento están interesados en que veamos cómo se usa esto, me lo pueden señalar y yo se los explico con detalle. ¿Ya? Ya. Por ahora voy a borrar todo esto y vamos a permanecer aquí porque voy a comenzar a explicar ahora lo que es la función lineal, que es lo que nos corresponde ver hoy, 19 de octubre. ¿Sí? Ya. Este deslizador lo vamos a borrar. No me deja... Ahí está la... Ah. No quiero duplicarlo porque se duplicó. Ya, se borró por fin. Veamos. ¿Qué es una función lineal? La función lineal es una función que representa gráficamente una... Hasta ahí llegué. No me vieron entonces. Me voy a parar ahora antes de seguir escribiendo. Entonces les digo, una función lineal es una función que gráficamente permite representar una ¿Cómo? Nadie me pescó. Qué triste me siento. No, pero ¿a qué se refería? Estoy diciendo, una función lineal ya está representada gráficamente por una... Ah, ¿por una línea? Por una línea. Ecuación. Exactamente, por una línea. No es otra cosa. Por lo tanto, vamos a trazar una función lineal. Ya, primero voy a incorporar un deslizador porque lo voy a ocupar. El deslizador a este le voy a llamar... no me lo hago. Deslizador. Le vamos a llamar deslizador A. Ok, listo. Y ahora voy a ingresar la función. La función va a ser AX. Listo, nada más. Así de sencillo.
Ok, aquí está AX. ¿Qué es esto? Esto es una función lineal. ¿Por qué? Porque se representa por una línea. Preguntas. ¿En cuántos puntos esta gráfica intersecta al eje X? ¿En uno? En uno. Por lo tanto, si nosotros asociamos esta función a una ecuación, en el fondo lo que estamos buscando es el punto en donde esta gráfica va a intersectar al eje X. ¿Ya? Aquí, en esta función lineal, fíjense lo que ocurre. Intersecta en un punto, y aquí podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es el punto 0,0. ¿Ya? Si yo llevo esto a un valor negativo, fíjense que la gráfica de la función cambia de ser una función creciente a una función decreciente. Y si lo llevo a positivo, cambia a una función creciente. Ahora, yo puedo ver cómo cambia esta gráfica de esta función dependiendo del valor de A. ¿Ya? Ahí está en 5. A es 5. Pero aquí cambia desde menos 5 a 5. Veamos cómo cambia esto. Sigue siendo positiva, sigue siendo creciente la gráfica, no hay variación, y sigue, y cambió a decreciente. Cambió a decreciente, sigue siendo decreciente mientras A es negativo. O sea, el valor de A me va a indicar que esta es una función creciente o decreciente. Ahora sigue siendo negativo, cambia, pero ahora cambió a creciente. ¿Ya? Ahora lo voy a detener aquí nada más. Espérense, un punto que sea un poquitito más notorio. ¿Qué pueden ustedes visualizar de esta gráfica? Bueno, dependiendo del valor de A, esta función es creciente o decreciente. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que podríamos decir? Pero si está horizontal, creo que se llamaba de otra forma. Como, ahí veamos, aquí está. Esta es una gráfica de una función y el valor de A es negativo, por lo tanto es decreciente. Fíjense, ¿qué me entrega el valor de A? ¿Qué información me da? Esta gráfica forma un ángulo con el eje X. ¿Ya? ¿Y qué pasa si cambia el valor de A? ¿Qué pasa con el ángulo si cambia el valor de A? El ¿Va ángulo cambiando? ¿Se tiene... mueve? ¿Ah? ¿Va cambiando? ¿Se mueve? Va cambiando el ángulo. O sea que este valor de A, está estrechamente relacionado con el ángulo que forma la gráfica de la función. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, dependiendo de este valor, es el ángulo que forma. Por esa razón, a este valor, en el caso de la función lineal, se le llama pendiente. La pendiente, ¿se acuerdan que vimos pendiente? Que yo se lo Sí. expliqué. Ya. La pendiente me representa, está asociado con el ángulo que forma.
la gráfica de la función. Pero hay otra cosa más interesante. Independiente del valor de la pendiente. Independiente, porque ahora sigue cambiando. Sigue cambiando, cambia el ángulo. Cambia, todo cambia. ¿Sí? No cambia todo aquí en este caso. ¿Qué es lo único que cambia? El lado, por decirlo así. ¿Qué cosa, Moira? El lado. El lado. ¿Qué lado, Moira? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero va cambiando No importa que no te para, acuerdes. No lo recuerdes. el cuadrante negativo, va cambiando de cuadrante. Ya, va ¿Eso cambiando era? el cuadrante la gráfica. Ya, sí, es una buena apreciación. Pero limitémonos a esto. ¿Cambia lo superficial? No, cambia lo profundo, dice la canción. Veamos. Les voy a hacer la pregunta del millón porque quedan solo 2 minutos para que termine esto. ¿En cuántos puntos la gráfica intersecta al eje X? En todo este cambio de pendiente. ¿En cuántos puntos intersecta el eje X? Repito, ¿en cuántos puntos la gráfica intersecta al eje X? En uno. En 1. ¿Y cuál es ese valor? ¿Cuál es ese punto? Siempre 0. 0. Sube. Esa es una característica de la función lineal que se diferencia de la otra función que vamos a ver que está relacionada con esto y que ya la vamos a ver en la próxima clase, que es la función afín. ¿Ya? Entonces, esta es función lineal. Pendiente. Ya vamos a escribirlo en detalle lo que es la pendiente. ¿Sí? Pero ahora queda menos de un minuto y en cualquier momento se va a cortar, estudiante. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para aprovechar de despedirme y voy a pausar.